Invitado para conversar sobre este tema, él es Matías Azun, él es director nacional de Greenpeace. Matías, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por conversar con TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Agregar que estamos por redes sociales, estamos por Facebook y también transmitiendo HD, Full HD por YouTube. Así es que entre a YouTube si quiere ver esta entrevista u otro material de TVU Televisión, ahí la va a encontrar. Y estamos en vivo ahora con el director nacional de Greenpeace. Pasó desapercibida la fecha, diría usted. Yo entiendo que el tema de las elecciones ahí jugó un rol importante, pero a lo mejor se puede haber hecho un poquito más, ¿o no? No le pregunto a usted, que le pregunto, digamos, en el sentido de que Chile en general no celebró la fecha, las autoridades no se hizo nada, en fin. No, yo tengo la impresión de que las prioridades políticas y sanitarias hoy en día se han comido un poco la agenda, pero eso no significa que no haya interés en la situación de residuos. Al contrario, todas las encuestas de opinión pública revelan que hay una importante preocupación de la población respecto de la cantidad de basura que estamos generando, de la cantidad de plásticos de un solo uso que estamos usando, y que es uno de los temas principales. Le compite en interés incluso a la contaminación atmosférica, que especialmente en el sur las ciudades sufren muchísimo, ¿no? Y por lo mismo yo diría, aunque no se abordó de manera explícita, pasó un poco lo mismo que con las encuestas, aunque no necesariamente digamos, uno ve en la televisión a los mismos de siempre y sin embargo se eligieron a otro. Yo tengo la impresión de que la sociedad civil, la sociedad organizada en nuestro país, la gente está mucho más pendiente de estos temas de lo que muchas veces el discurso oficial quiere tocar, ¿no? Sí, ya me introdujo el tema político, si lo iba a preguntar más adelante, pero ya que se metió ahí, vamos directo con eso. Hay una gran cantidad de ecologistas. Los ecologistas aparecen como una fuerza política importante, una fuerza política que podría ser bisagra incluso en algunas decisiones. ¿Qué le parece a usted eso? Hasta hace algunos años atrás, por lo menos nosotros aquí en la región del Biobío tenemos el diputado Félix González, y él siempre fue un activista ecologista y ahora es parlamentario de la República. ¿Qué le parece ese hecho a usted? ¿Denota algo en particular? Lo primero que tengo que aclarar es que Greenpeace es una organización políticamente independiente. Entonces, la verdad, nosotros más que apoyar alguna u otra candidatura, lo que hicimos fue invitar a las candidaturas a colaborar con un compromiso de manera explícita para declarar el agua un derecho. Y de hecho, me adelanto, pero no es el tema de esta entrevista en particular, pero logramos que 81 candidaturas de las que están electas, 625 se sumaron, pero 81 de los electos se comprometieron a declarar el agua un derecho. Si uno revisa la consistencia de programas y de lista, hay más de 2/3 que podrían estar de acuerdo con declarar el agua un derecho y no una mercancía en Chile, lo que significa un muy buen panorama. Sin embargo, eso significa que tienen que cumplir. Y para que cumplan, tiene que estar la gente atrás, tiene que haber un debate ciudadano. Esos mismos constituyentes podrían también, para abordar el tema de la entrevista, yo los dejo invitados a todos a la página sueltelagua.cl, que es donde está la información siendo subida. Y por lo mismo, muchos de esos temas tienen que ver con cuidar el medio ambiente y con declarar entonces efectivamente al medio ambiente como un derecho, el vivirlo en un medio ambiente sano y no una temática secundaria. La elección efectivamente revela que hay muchos candidatos que hizo carrera, y candidatas sobre todo, que hizo carrera en cuestiones medioambientales, protegiendo el agua de los salares, investigando las cuencas sobreexplotadas del agua en Petorca, estudiando la situación de la Araucanía con las empresas forestales. Entonces, hay mucho conocimiento de primera línea, de gente muy experta en la Constitución en materia de agua. Sin embargo, yo no quisiera que ese fuera un tema de los ecologistas, porque creo que el país cambió. Y creo que efectivamente yo no quiero más constituyentes ecologistas, quiero una constitución ecológica escrita por ciudadanos que incorporen el factor ecológico, que es lo que en realidad estamos viendo en Chile. Y por lo tanto, en realidad lo que yo quisiera es que lo ecológico, lo medioambiental, aquello que nos va a permitir vivir vidas más dignas, más justas, en donde se lucre con la generación de riqueza y no con la destrucción del medio ambiente, en donde efectivamente se pueda, lucrar, quiero decir, hacer negocios, ¿no? En donde efectivamente eso no se haga a costa de la vida de las personas, de los pulmones de los niños en Quintero, de la calidad del agua en la región de Aysén, de la sequía en Petorca o en la Araucanía, de la contaminación brutal que viven muchas de las zonas en la región de Concepción.
Esa situación hoy debiera cambiar, y el tener una constitución más ecológica que suelte el agua, que la declare un derecho, es una cuestión esencial para revertir justamente aquello en lo que hemos confiado en un modelo de desarrollo que está fracasando y que nos está transfiriendo a todos nosotros vidas indignas, llenas de residuos y de... Poca gente sabe, para abordar el tema, por ejemplo, que en Chile se recicla menos del 1.8 y que el 45% de nuestros municipios no tienen sistemas de reciclaje. El disponer de recursos, el descentralizar el reciclaje y disponer de un sistema nacional que nos permita vivir en lugares mejores es fundamental. Sí, nosotros acá, bueno, a propósito de lugares contaminados y zonas de sacrificio, acá nosotros tenemos la comuna de Coronel, la cuenca del carbón, en términos generales, digamos, para mencionarlo, porque menciona Quintero y claro, pero también entra ahí a tallar la ruta de la madera, sí, claro. Sí, claro. Mire, Santa Juana, la comuna de Santa Juana, a propósito de que vamos a conversar con la alcaldesa de Santa Juana hoy día, la comuna de Santa Juana tiene un sistema de compostaje muy interesante de retiro de los residuos domiciliarios, pero lamentablemente es la excepción. También coincido con usted de que en rigor todos deberíamos ser ecologistas en estos tiempos y no tener la necesidad de tener un partido político para que esos temas se queden efectivamente en la Constitución o queden en los municipios. Pero yo entiendo que también es la manera que el establishment, que el modo de funcionamiento de nuestro país es así, conformar un partido político y así se presiona, qué sé yo. El problema es que eso eventualmente significa hacer transacciones. ¿Ah? Ya, yo te doy por aquí, pero tú me cedes por el otro lado. Entonces, claro, en ese contexto sería más funcional lo que usted señala, pero la verdad no es esa. Todos deberíamos ser ecologistas, pero la verdad no es esa. Se requiere un partido ecologista para que las leyes, entre otras cosas, en el Congreso avance, como la ley de plástico de un solo uso. Vamos a eso. ¿Cuándo vamos a eso? ¿Cuándo vamos a, por ejemplo, sacar, aquí me van a odiar los feriantes, ¿cuándo vamos a sacar de las ferias libres estas bolsas donde nos otorgan los productos? Cuando usted va a la feria, yo no sé si usted va a la feria, pero cuando uno va a la feria, al final llega con un montón de bolsas. Y el feriante, cuando uno le dice, no, démelo así nomás, se enoja. Es como que está la tendencia a echar la bolsa plástica. Es un cambio bien específico. Lo primero que quiero avisar es que nosotros tenemos una página web que se llama Chile Sin Plástico. Pueden sumarse a ella más de 100.000 personas, además un montón de actores, celebridades, gente influyente, escritores se nos sumaron a la campaña, y esto ha logrado demostrar que en Chile hay mucho interés sobre este tema del reciclaje y particularmente de la reducción. Ahora, siendo estrictos, el problema no es específicamente el reciclaje como la solución. La solución, como tú bien dices, pasa por rechazar el plástico. Sí. Y esto supone una conversación que hay que tener de modo amable, de modo... todos hemos tenido que enfrentarnos a situaciones en las cuales hemos tenido que impulsar cambios que no necesariamente son fáciles de hacer, ¿no? La gente se lo toma a la personal, me está rechazando mi bolsita. Hay que ser amable, hay que llevar bolsas, hay que regalar bolsas, hay que hacerlas con los materiales que tenemos, hay que hacer todo lo posible por adaptarnos. Y las bolsas plásticas que ya tenemos, doblarlas, ¿no? Nosotros tenemos una página web que se llama Comunidad Greenpeace, comunidadgreenpeace.la. La pueden encontrar y ahí hay tips, como la misma gente, las propias personas se están sumando a este foro literalmente digital que hemos armado en la pandemia para compartir información, para educarse, para entender las consecuencias, para compartir documentales y sobre todo datos, cómo doblar una bolsa, una cuestión muy básica, pero cómo doblar una bolsa para que le quepa en una billetera a uno, ¿no? La bolsa de plástico que usábamos una pura vez se puede seguir usando. Esa bolsa hoy, ¿no? Como decían muchas veces los expertos en tecnología, ¿cuál es el celular que menos contamina? El que tengo en el bolsillo. ¿Cuál es la bolsa que menos contamina? La que tengo en la cocina. Hay que usar las cosas más de una vez. El problema es la cultura de lo desechable, ¿no? Eso genera millones de toneladas y lo grave es que a medida que van aumentando los ingresos en Chile, eso está haciendo que aumente también la proporción de plástico y de elementos de un solo uso. En el Congreso se está discutiendo, impulsada fundamentalmente por Oceana, una discusión que debería avanzar mucho esta semana, ojalá promulgarse, para que los lugares en donde hay delivery no entreguen elementos de un solo uso. Entonces yo pensaba, el problema no es el delivery. Uno podría usar cuencos de greda, son menos resistentes, claro, pero ¿y qué pasa si hay un manejo adecuado para retirarlo, ¿no? Yo fidelizo al restaurante, un poco lo que van a hacer las empresas de venta de líquidos y de detergente que están empezando a utilizar sistemas de reutilización de los envases. La lógica tiene beneficios también.
la idea de lo desechable va a terminar contaminando el planeta y son plásticos que terminan, sobre todo los plásticos, generando no solo tremendos efectos climáticos, el plástico es petróleo, sino derechamente, y se transporta además, aumenta la carga y por lo tanto hay más motores a diésel que tienen que involucrarse en el transporte, sino que además cuando se fragmente va a terminar contaminando de manera permanente nuestro medio ambiente. Ya estamos comiendo plástico que llueve en las nubes, porque los químicos del plástico ya están en las nubes. Sí. Entonces la situación requiere acción desde todos lados. Estamos hablando, claro, de los microplásticos. Hace algún tiempo hicimos efectivamente un reportaje sobre el tema de los microplásticos. Estamos comiendo plástico, al tomar agua de los ríos, lamentablemente, los nanoplásticos se están introduciendo en nuestro cuerpo y así hace ya algunos años. Claro, hemos visto aquí en Concepción bastantes emprendimientos nuevos, sobre todo surgidos en pandemia, que tienen mucho de lo que usted señala. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué pasa con los conglomerados internacionales? ¿Se abre ahí una posibilidad? ¿Han entendido que no hay vuelta en este tema y que si no vamos para allá no vamos a ir a ningún lado, digamos? Estoy pensando, por favor, yo recuerdo que antes las bolsas de azúcar, por ejemplo, se vendían en papel. Igual que las bolsas de harina, uno le sacaba la cosita de arriba, eso es bien antiguo, le sacaba la línea de arriba, digamos, y la bolsa. Ahora no, ahora vienen bolsas de azúcar, todo en plástico. ¿Podremos volver? ¿Podrán las grandes empresas volver? El tema de los costos, ¿qué pasa? ¿Y quién va a pagar esos costos? Finalmente nosotros, yo creo. Mira, evidentemente hoy día hay una crisis ecológica y climática a nivel mundial que requiere acción rápida y decidida. Yo creo que todos estamos claros que lo más importante en términos de preservación de la calidad de vida, de la alegría y de la dignidad es cuidar el medio ambiente. Porque todos sabemos lo grave que ha sido que no llueva, que los ríos estén contaminados y que literalmente estemos consumiendo veneno. Suena alarmista, pero es lamentablemente real. Y tenemos suficiente información para saber que vivimos en un país tremendamente contaminado, tremendamente injusto y tremendamente privatizado en cuestiones que no deben serlo. No es negocio ser dueño del agua, como no va a ser negocio ser dueño del aire. Eso es digno de una película de apocalipsis. Pero estamos en el camino de corregirlo. Y la buena noticia es que la sociedad, el país entero, está consciente de esta situación. Y estamos conscientes también de las asimetrías, de las responsabilidades asimétricas que tenemos y por lo tanto de los esfuerzos que tenemos que hacer. Pero todos los esfuerzos cuentan. Hay que ducharse más corto, hay que rechazar todo lo posible, hay que reutilizar cada vez que se pueda y evidentemente todo lo que podamos hacer para compartir información, para comer más sano, para consumir más limpio, para ayudar a las empresas también a dar esos pasos que son tremendamente importantes, son necesarios. Poca gente sabe, por ejemplo, que solo el 1.5% de todos los residuos viene de los hogares, que el 6.5% viene de las industrias, de todos los residuos que se producen. Y el 92% de todos esos residuos va finalmente a la basura, nunca es reutilizado. Es decir, hoy en día es tremendamente importante que de manera gradual pero sistemática vayamos produciendo leyes, programas a nivel domiciliario, en el condominio, en el barrio, para poder potenciar una industria de generación de riqueza en torno justamente a digamos, desbancar la cultura del plástico de un solo uso. Tiene que ser un negocio sostenible para todos nosotros y puede serlo, pero nos tenemos que organizar, tenemos que aprender, tenemos que estudiar a todo nivel y el que vayamos desde porque se necesita a tanta velocidad que es necesario hacerlo a todos los niveles. Y yo tengo la esperanza de que ese va a ser la solución. Claramente vemos que el sistema político está todavía tratando de entender qué pasó. Nos están cachando. Por lo tanto, hay que liderar con el ejemplo. Y ese ejemplo implica justamente conversar con el amigo de la feria, con la casera ahí y decirle, pucha, no es personal, pero yo traje mi propia bolsa y a todos nos conviene, una bolsa menos. Sí, y muy importante lo que ha dicho Matías Azun, director nacional de Greenpeace, que ha conversado con TV Noticias, entender también que el reciclaje puede ser un negocio, es una buena manera de emprender. Ojo, ahí se puede hacer un negocio. Quiero agradecer a Matías Azun, director nacional de Greenpeace, quien ha conversado con nosotros aquí en TV Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Matías. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes y no se olviden, rechazar, reutilizar y al final reciclar. Muy bien, excelente. Que esté muy bien, adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, nosotros vamos ahora a conocer